Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en El árbol de huellas, Findings and Determinations, un libro que nos lleva a una habitación un tanto peculiar. Misteriosa, ¿verdad? Totalmente. En ella, Maisie Mercader y Kate esperan su juicio final. Y mientras esperan, pues se ponen a filosofar sobre la vida, el amor, la religión. De todo un poco, ¿sí? Y Maisie Mercader, con ese estilo suyo tan irónico y perspicaz, se convierte en una especie de guía en este viaje introspectivo. Totalmente. Es un personaje fascinante, ¿no crees? Sin duda. Desde el principio se presenta como un hombre de mundo, un comerciante que ha tenido la oportunidad de observar la naturaleza humana en todas sus facetas. Exacto. Y lo que me parece interesante es cómo se describe a sí mismo como filósofo, pero no es el típico filósofo académico. No, para nada. No es de esos que se encierran en su torre de marfil. Más bien al contrario. Busca la sabiduría en la vida cotidiana, en las conversaciones, en los viajes. Y lo que es más, utiliza el humor como herramienta para enseñar. Es como si dijera, la vida es seria, sí, pero también podemos reírnos de ella. Exactamente. Incluso en los momentos más difíciles. Y eso se ven enseguida, incluso en su descripción de Toledo. No se limita a enumerar monumentos, sino que captura la esencia de la ciudad, esa mezcla única de historia y modernidad. Sí, y lo hace con una precisión que solo alguien que conoce profundamente Toledo puede tener. No es un turista, es alguien que ha absorbido la ciudad que la lleva adentro. Hablando de precisión, me llamó la atención su reflexión sobre el cero. Así. Cómo algo tan aparentemente simple puede dar pie a tantas interpretaciones. Es precisamente eso lo que le fascina a Maese Mercader. Para él, el cero no es la nada, sino un punto de partida. Un punto neutro. Exacto, desde el cual se construye todo lo demás. Y esto lo conecta con su visión de la vida, donde cada decisión, cada experiencia nos coloca en un nuevo punto de la escala. Es como si dijera, no importa dónde empezamos, sino hacia dónde nos dirigimos. Exactamente. Y lo que es más, utiliza ejemplos cotidianos para ilustrar esta idea. El inicio de una carrera, una nueva relación. Para él, todo parte de ese punto cero y de nosotros depende construir algo positivo o negativo a partir de ahí. Claro, porque para él la responsabilidad individual es clave. Sin duda. Y eso nos lleva a otro tema crucial, el lenguaje. A Maese Mercader le preocupa no poder entender al ángel que los juzgará. Imagínate. Y usa la palabra naturaleza como ejemplo de cómo un mismo término puede tener múltiples interpretaciones. Es verdad, la palabra naturaleza puede significar tantas cosas. Esa preocupación por la precisión del lenguaje, ¿crees que refleja una inseguridad por su parte? Puede ser. O quizás un deseo de control. ¿O ambas cosas? Es posible. Por un lado, Maese Mercader es un hombre que busca orden, la claridad. Y el lenguaje impreciso lo desestabiliza. Pero por otro lado, creo que esa preocupación refleja una profunda humildad. Humildad. Sí, la conciencia de que nunca podemos estar seguros de haber comprendido completamente a los demás. Y eso me lleva a pensar en su aparente resignación a una vida solitaria. Ah, sí. ¿Es una elección consciente o una consecuencia de esa dificultad para conectar con los demás? Buena pregunta. Maese Mercader no parece amargado por su soledad, pero sí hay una cierta melancolía en sus reflexiones. Quizás su búsqueda de la precisión en el lenguaje le ha impedido entregarse plenamente a las relaciones humanas. Que por naturaleza son imperfectas. E imprecisas. Claro. Y en contraste con Maese Mercader tenemos a Kate, que anhela una guía, un camino claro. Era un contraste interesante, sí. Es como si representaran dos polos opuestos de la búsqueda del sentido de la vida. Totalmente. Maese Mercader busca respuestas en la observación, en la experiencia, en la ironía, mientras que Kate anhela una certeza, una verdad revelada que le dé sentido a su existencia. ¿Y cómo se refleja esa diferencia en su visión de la violencia? Maese Mercader, después de todo, tiene experiencia con ella, tanto en Scotland Yard como en España. Sí, y lo que me parece crucial es que Maese Mercader no romantiza la violencia. No, en absoluto. Al contrario, la presenta como algo brutal, destructivo, algo que deja huellas profundas en quienes la ejercen y quienes la sufren. Y al comparar la guerra con ETA, nos obliga a confrontar la universalidad de esa violencia, sin importar la ideología que la justifique. Es como si dijera, la violencia es siempre violencia y sus consecuencias son devastadoras. Exactamente, sin importar la causa. Y lo que es más, Maese Mercader no se presenta como un héroe, No, más bien como un testigo. como alguien que ha visto el lado oscuro de la humanidad y ha quedado marcado por ello. Eso me recuerda a su conversación sobre la masculinidad y la feminidad. No es un tema que uno esperaría encontrar en una discusión sobre la vida y la muerte, ¿verdad? No, la verdad es que no. Y sin embargo, Maese Mercader lo introduce con naturalidad,
como si fuera una pieza más del complejo rompecabezas de la vida. Y lo que me parece brillante es cómo le da la vuelta al argumento de Kate, que critica las expectativas sociales que obligan a las mujeres a adoptar rasgos masculinos. Claro, porque para Maese Mercader, esa obligación es en realidad una desventaja para las mujeres. Exacto, les exige renunciar a su propia esencia para competir en un mundo diseñado por y para hombres, y al final las deja en una posición de desventaja, obligadas a cargar con lo peor de ambos mundos. Es una perspectiva que nos obliga a cuestionar las estructuras de poder y cómo afectan a las diferentes identidades. Sin duda. Y eso nos lleva a otro punto crucial, la crítica de Maese Mercader a la filosofía y la religión. Ahí sí que es contundente. No es que las rechace por completo, sino que cuestiona su enfoque teórico, su desconexión con la realidad práctica. Me intriga esa búsqueda de lo práctico, de lo que realmente funciona en la vida. ¿Crees que es una reacción a su experiencia como comerciante, donde el éxito se mide en resultados tangibles? Es muy probable. Maese Mercader ha aprendido a valorar lo que funciona, lo que produce resultados concretos, y quizás por eso desconfía de las teorías abstractas, de las promesas que no se pueden materializar. Y eso se conecta con su crítica a la sociedad, ¿verdad? Para él, el sufrimiento es algo impuesto, algo que la sociedad nos ha condicionado a aceptar sin cuestionar. Sí, y lo que es más, Maese Mercader no se limita a criticar el sistema, sino que nos interpela directamente con la pregunta: ¿para qué sufrir? Es una pregunta que nos hace reflexionar, ¿no? Sin duda. Nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia relación con el dolor, sobre si lo aceptamos pasivamente o si buscamos alternativas para construir una vida más plena. Es como si dijera, el sufrimiento no es inevitable. Podemos elegir no sufrir. Podemos construir una vida basada en la felicidad. Exactamente. Y lo que es más, no ofrece una receta mágica para evitar el sufrimiento, No, claro. sino que nos invita a cuestionarlo, a buscar nuestras propias respuestas, a encontrar nuestro propio camino hacia la felicidad. Y en esa búsqueda, no se olvida de las injusticias sociales. Habla de la desigualdad económica, de la corrupción. Sí, y lo hace a través de ejemplos concretos como la experiencia de Kate robando comida de niña debido a la pobreza o la diferencia salarial entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo. Para Maese Mercader, la justicia social no es un concepto abstracto, sino una realidad que afecta a las personas de manera tangible. Es como si dijera, no podemos hablar de felicidad individual sin abordar las desigualdades que afectan a la sociedad en su conjunto. Exactamente. Y eso nos lleva a otro punto crucial, la envidia. La envidia. Maese Mercader la describe como una de las peores taras de la sociedad, un sentimiento destructivo que nace de la inseguridad y el deseo de poseer lo que otros tienen. Y lo curioso es que cita a José Luis Cano Gil para definir la envidia. Sí, ¿Crees que busca una autoridad externa para validar su propia opinión? en parte sí, pero creo que también busca dotar a su argumento de un rigor intelectual, mostrar que sus ideas no son meras opiniones, sino que están respaldadas por el pensamiento de otros autores. Al citar a Cano Gil, nos invita a profundizar en la psicología de la envidia A comprender sus mecanismos. y sus consecuencias. Claro, porque para Maese Mercader la envidia nos corroe por dentro Nos impide disfrutar de lo que tenemos. y nos lleva a desear el mal ajeno. Exacto. Y lo que es más, nos ofrece una herramienta para combatirla. El triple filtro de Sócrates. El triple filtro de Sócrates. A ver, explícanos eso porque creo que muchos de nuestros oyentes no estarán familiarizados con él. Claro, el triple filtro de Sócrates es una técnica para evaluar la información antes de compartirla. Consiste en preguntarse 3 cosas. ¿Es cierto lo que voy a decir? Ajá. ¿Es bueno? Ya, ¿Y es útil? interesante. Si la respuesta a alguna de estas preguntas es negativa, entonces es mejor guardar silencio. Es una herramienta simple pero poderosa. Y me parece que refleja la filosofía de Maese Mercader en su conjunto. Buscar la verdad, la bondad y la utilidad en todo lo que hacemos. Sin duda. Y lo que es más, Maese Mercader no solo aplica este filtro a la información, ¿A qué más? también a sus propias acciones. ¿Y cómo se manifiesta eso en su vida? Por ejemplo, en su crítica a los sistemas burocráticos. Maese Mercader no se limita a quejarse de la ineficiencia o la corrupción, sino que busca soluciones prácticas para mejorar el sistema. Para él, no basta con señalar los problemas. Hay que actuar para solucionarlos. Exactamente. Es como si dijera, no soy un mero observador, soy un agente de cambio. Y hablando de cambio, me parece fascinante el contraste entre el primer recuerdo de Maese Mercader y el de Kate. Mientras él evoca una imagen idílica de su infancia, Sí, ella nos describe una realidad marcada por la pobreza y la necesidad. es verdad, son 2 realidades muy distintas. Y ese contraste nos habla de las diferentes experiencias que han moldeado sus personalidades. Maese Mercader ha tenido una vida relativamente privilegiada, Sí, mientras que Kate ha tenido que luchar desde muy pequeña para sobrevivir. exacto. Y sin embargo,
Ambos se encuentran ahora en la misma situación, esperando su juicio final. Es una imagen poderosa, ¿no? Sin duda. Es como si dijera, la muerte nos iguala a todos, sin importar nuestra procedencia o nuestras experiencias. Totalmente. Y lo que es más, Maese Mercader no se regodea en su pasado privilegiado, sino que lo utiliza como punto de partida para reflexionar sobre la desigualdad social y la importancia de luchar por un mundo más justo. Y hablando de contrastes, me gustaría explorar cómo abordan el tema del amor. Maese Mercader con su experiencia y Kate con sus preguntas sobre la naturaleza del amor. Es un diálogo fascinante, sí. Por un lado tenemos a Maese Mercader, que ha amado y ha perdido, que ha experimentado el amor en todas sus facetas, desde la pasión hasta el desengaño. Y por otro lado tenemos a Kate, que se cuestiona la naturaleza misma del amor. Si es felicidad o dolor. Si es plenitud o amargura. Y lo que me intriga es cómo Maese Mercader, a pesar de su experiencia, no tiene respuestas definitivas sobre el amor. Es como si dijera, el amor es un misterio que nunca podremos descifrar por completo. Y quizás por eso nos fascina tanto. Porque nos confronta con lo desconocido, con la posibilidad de la felicidad y el dolor, con la vulnerabilidad que implica abrir nuestro corazón a otro ser humano. Y hablando de vulnerabilidad, me parece crucial la forma en que Kate comparte su experiencia como mujer pakistaní en un mundo occidental. Describe las dificultades de navegar entre dos culturas, enfrentándose a prejuicios y estereotipos. Sí, y lo que es más, no se presenta como una víctima, No, para nada. sino como una mujer fuerte que ha sabido superar los obstáculos y construir su propia identidad. Y al compartir su experiencia, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía De la comprensión de las diferencias culturales. y de la lucha contra los prejuicios. Es como si dijera, soy diferente, pero eso no me hace menos valiosa. Exactamente. Y lo que es más, Maese Mercader, a pesar de su aparente cinismo, se muestra receptivo a su experiencia Reconoce las dificultades que ha enfrentado. y valora su fortaleza. Y hablando de fortaleza, me llama la atención la afirmación de Maese Mercader de que la culpa de nuestra infelicidad no está en los demás, sino en nosotros mismos. ¿Es una visión demasiado individualista o hay algo más profundo en esa idea? Creo que Maese Mercader no niega la influencia del entorno, de las circunstancias en nuestra felicidad, pero sí nos invita a asumir la responsabilidad de nuestras propias emociones, a no buscar culpables externos para justificar nuestra infelicidad. Es como si dijera, tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos ante las adversidades. Tenemos el poder de construir nuestra propia felicidad. Claro, porque para él la felicidad no es un estado pasivo, sino una decisión consciente, un camino que debemos construir día a día. Exactamente. Y eso nos lleva a una pregunta crucial, ¿qué es creer? Porque Maese Mercader se cuestiona si creer es pensar, juzgar, conjeturar o sentir. Parece que ni él mismo tiene una respuesta clara. Es como si dijera, la fe es un misterio que escapa a la razón, Y quizás por eso es tan poderosa, porque nos conecta con algo que está más allá de nuestra comprensión. con una dimensión espiritual que no podemos explicar con palabras. Exactamente. Y hablando de dimensiones, me encanta cómo Maese Mercader defiende el espíritu científico español. Ah, sí. Critica a quienes lo menosprecian. ¿Crees que esa defensa del español refleja un patriotismo arraigado o hay algo más en juego? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Por un lado, Maese Mercader se siente orgulloso de su cultura, de su historia, de sus logros científicos. Pero por otro lado, creo que su defensa de lo español es también una defensa de lo diferente, de lo que no encaja en los cánones establecidos. Es como si dijera, no juzguen a una cultura por sus estereotipos. Busquen su esencia, su riqueza, su singularidad. Exacto. Y hablando de singularidad, me intriga su pregunta sobre si podemos controlar nuestras emociones a voluntad. ¿Crees que es una pregunta retórica o realmente busca una respuesta? Creo que es una pregunta que lo atormenta, una pregunta que refleja su propia lucha interna. Maese Mercader es un hombre apasionado, que ha vivido intensamente y quizás por eso se cuestiona si puede controlar sus emociones, si puede evitar el sufrimiento que a veces conllevan. Es como si dijera, si pudiéramos elegir nuestras emociones, elegiríamos siempre la felicidad. Exactamente. Y lo que es más, Maese Mercader no ofrece una respuesta fácil, sino que nos invita a explorar la complejidad de las emociones humanas, a aceptar que no siempre podemos controlarlas, pero sí podemos aprender a gestionarlas. Y hablando de gestionar, me parece fascinante cómo Maese Mercader describe su viaje soñado, una vuelta al mundo a la antigua usanza, disfrutando del trayecto de cada lugar sin prisas, un viaje de 30 años junto a Kate. Es una imagen evocadora, ¿verdad? Totalmente. Es una invitación a la aventura y a la exploración, un anhelo de vivir la vida al máximo. Y lo que me parece crucial es que Maese Mercader no busca la felicidad en un destino concreto, sino en el camino mismo, En la experiencia del viaje. en la compañía de Kate. Exacto. Es como si dijera, la felicidad no es un lugar al que llegamos, sino una forma de viajar. Y lo que es más,
Maese Mercader no idealiza el viaje, sino que reconoce que habrá momentos difíciles, que habrá obstáculos que superar, Claro. porque para él la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de afrontarlos con valentía y optimismo. Sin duda. Y eso nos lleva a otro punto crucial, la autocrítica. Maese Mercader no se presenta como un ser perfecto, sino que reconoce sus propios defectos, su tendencia a criticar, sus cambios de humor. Es refrescante esa honestidad, ¿no? Esa capacidad de reírse de sí mismo, de no tomarse demasiado en serio. Totalmente. Y lo que es más, Kate no le perdona sus defectos, pero sí los acepta, reconociendo que forman parte de su personalidad, de su encanto. Es como si dijera, te quiero a pesar de tus defectos, y quizás incluso por ellos. Sin duda. Y eso nos lleva a otro punto crucial, el concepto de Ubuntu. Maese Mercader lo introduce a través de una anécdota que ilustra la importancia de la solidaridad y la compasión. Ubuntu, a ver, explícanos eso un poco más, porque creo que muchos de nuestros oyentes no estarán familiarizados con esta filosofía. Ubuntu es una filosofía africana que se basa en la idea de que todos estamos interconectados, que la humanidad es una gran familia. Y lo que es más, no se trata de una simple teoría, sino de una forma de vida, una práctica diaria de la solidaridad, la compasión y el respeto mutuo. Es como si dijera, mi felicidad está ligada a la felicidad de los demás. Exactamente. Y eso nos lleva a otro punto crucial, la muerte. Porque a pesar de todas las reflexiones sobre la vida, la muerte sigue siendo el telón de fondo de esta conversación. Sí, y lo que me parece fascinante es cómo Maese Mercader y Kate confrontan sus propias creencias sobre la muerte. Mientras Kate se inclina por la idea del sueño eterno, ese Mercader expresa sus dudas, su anhelo de que haya algo más allá de la muerte. Es como si dijera, no quiero que la muerte sea el final, quiero creer que hay algo más. Exactamente. Y lo que es más, no se trata de una creencia ciega, sino de un anhelo, de una esperanza que lo impulsa a seguir buscando, a seguir cuestionando. Y hablando de cuestionar, me intriga cómo Maese Mercader nos confiesa su miedo a la vejez. Ah, sí. Su dependencia de los analgésicos. No es la imagen que uno esperaría de un hombre tan seguro de sí mismo, ¿verdad? No, la verdad es que no. Y sin embargo, esa confesión lo humaniza. Nos muestra que, a pesar de su intelecto y su experiencia, sigue siendo vulnerable. Sigue teniendo miedos. E inseguridades. Es como si dijera, soy fuerte, pero también soy frágil. Y hablando de fragilidad, me parece crucial la forma en que Kate comparte su miedo a la dependencia. Es una pesadilla recurrente para ella, el terror a depender de otros, a perder su autonomía. Entiendo. Y Maese Mercader, con su sensibilidad habitual, la consuela. Le asegura que ha hecho todo lo que ha podido, que las decisiones que tomó en el pasado fueron las mejores que pudo tomar en ese momento. Es un mensaje de comprensión, sí. Un recordatorio de que no podemos culparnos por los errores del pasado, sino aprender de ellos y seguir adelante. Exactamente. Y hablando de seguir adelante, me parece crucial la forma en que Maese Mercader nos describe su experiencia con la acupuntura. Ah, sí. Es un relato fascinante. Que nos hace cuestionar los límites de la ciencia y la posibilidad de trascender la muerte. Totalmente. ¿Podrías contarnos con más detalle esa experiencia? Claro. Maese Mercader describe cómo logró resucitar a un paciente que llevaba 12 horas muerto gracias a la acupuntura. Es un testimonio impactante que lo lleva a cuestionar sus propias creencias sobre la vida y la muerte. Y lo que me parece aún más interesante es cómo esa experiencia lo lleva a aceptar la existencia de Dios. Sí, es un cambio radical en su perspectiva. Maese Mercader, que se mostraba escéptico ante la religión, se ve obligado a reconocer un poder superior que escapa a su comprensión. Y lo que es más, no se trata de una conversión ciega, sino de una aceptación humilde. De un reconocimiento de los límites de la razón humana. Es como si dijera, hay cosas que no podemos explicar, pero eso no significa que no existan. Exactamente. Y eso nos lleva a otro punto crucial, la relación de Maese Mercader con la medicina. Porque a pesar de su experiencia con la acupuntura, Maese Mercader nos confiesa su dependencia de los analgésicos, su miedo a la vejez. Es verdad. Y esa contradicción nos muestra la complejidad de su personalidad. Maese Mercader busca respuestas en la ciencia y en la espiritualidad, pero al mismo tiempo reconoce sus propias debilidades. Su vulnerabilidad ante el dolor. Y el paso del tiempo. Es como si dijera, soy un buscador de la verdad, pero también soy un ser humano con limitaciones. Exactamente. Y eso nos lleva a otro punto crucial, el lenguaje. Otra vez. Sí, Maese Mercader utiliza el lenguaje como herramienta para explorar la complejidad de la vida. En este caso, se centra en el verbo caer. Caer. Y lo que me parece fascinante es cómo explora las diferentes interpretaciones de este verbo, desde el acto físico de perder el equilibrio hasta la decadencia moral. O el declive de una civilización. Exacto. Es como si fuera, el lenguaje es un espejo que refleja la complejidad del mundo. Y lo que es más, Maese Mercader no se limita a analizar el lenguaje de forma abstracta,
sino que lo conecta con su propia experiencia, con sus miedos e inseguridades. Claro. ¿Y cómo se refleja eso en su análisis del verbo caer? Por ejemplo, cuando habla de su preocupación por el ejercicio físico, señalando que la sociedad nos ha condicionado a la inactividad. Para Maese Mercader, caer no es solo un acto físico, sino también una metáfora de la decadencia. Del abandono de nuestros ideales. De la pérdida de vitalidad. Es como si dijera, si dejamos de luchar, si nos dejamos caer, corremos el riesgo de perdernos a nosotros mismos. Exactamente. Y esa lucha contra la caída, contra la decadencia, se refleja en todos los ámbitos de su vida. Y hablando de lucha, me gustaría explorar la imagen poética que nos ofrece Maese Mercader. Su relación con un almés en Toledo. Ah, sí. Es una imagen hermosa. Que nos habla de su conexión con la naturaleza, de su búsqueda de la belleza y la permanencia en un mundo cambiante. Totalmente. ¿Podrías describirnos con más detalle esa imagen? Claro. Maese Mercader describe la majestuosidad del árbol, su resistencia al paso de tiempo, su capacidad para ofrecer sombra y refugio. Y lo que es más, lo hace con una sensibilidad poética, con una admiración sincera por la fuerza y la belleza de la naturaleza. Es como si dijera, en la naturaleza encuentro la paz, la inspiración, la conexión con algo más grande que yo mismo. Exactamente. Y lo que es más, Maese Mercader no se limita a admirar la belleza del árbol, sino que lo utiliza como una metáfora de su propia vida, de su propia búsqueda de sentido. Claro, porque para él el almés representa la fortaleza, la resistencia. La capacidad de superar las adversidades. Sin duda. Y esa búsqueda de la fortaleza, de la resistencia, se refleja en todos los ámbitos de su vida. Totalmente. Y hablando de búsqueda, me llama la atención la reflexión de Maese Mercader sobre la importancia. Se pregunta qué es la importancia, si es una cualidad absoluta o relativa, y cómo influye en nuestras decisiones. Es una pregunta profunda, sí. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores, sobre lo que realmente importa en la vida. Y lo que es más, Maese Mercader no ofrece una respuesta fácil, sino que nos invita a cuestionar nuestras propias certezas, a buscar la importancia en lo cotidiano, en lo que a veces damos por sentado. Es como si dijera, la importancia no está en lo grandioso, sino en lo que realmente nos conmueve. En lo que da sentido a nuestra vida. Exactamente. Y lo que es más, esa búsqueda de la importancia se extiende a todos los ámbitos de su vida, desde la forma en que elige sus palabras, hasta la manera en que se relaciona con los demás. Sin duda. Y hablando de relaciones, me intriga el tono juguetón que adopta con Kate al hablar de la atracción física. No es lo que uno esperaría de un hombre tan serio, ¿verdad? No, la verdad es que no. Y sin embargo, esa faceta lúdica nos muestra otra dimensión de su personalidad. Maese Mercader no es un ser unidimensional, sino un hombre complejo, que combina la seriedad con el humor, la sabiduría con la picardía. Es como si dijera, la vida es demasiado corta para tomársela demasiado en serio. Exactamente. Y lo que es más, Kate no se deja intimidar por sus bromas. No. Sino que le sigue el juego mostrando su propia inteligencia y su capacidad para reírse de sí misma. Es una dinámica que nos muestra la complicidad que existe entre ellos a pesar de sus diferencias. Sin duda. Y eso nos lleva a otro punto crucial. Los deseos incumplidos. Kate comparte con Maese Mercader su lista de deseos antes de morir. Una lista conmovedora que nos habla de sus anhelos más profundos. ¿Podríais compartir con nosotros algunos de esos deseos? Claro. Kate sueña con construir un hospital con un ala de beneficencia, viajar por el mundo, encontrar el amor verdadero y morir en paz con Dios. Son deseos que reflejan su bondad, su generosidad, su deseo de dejar un legado positivo en el mundo. Es como si dijera, quiero que mi vida tenga sentido, quiero dejar una huella en el mundo. Exactamente. Y lo que es más, Maese Mercader la escucha con atención, con empatía, reconociendo la validez de sus deseos y consolándola por no haberlos podido cumplir. Es un gesto que nos muestra su lado más humano, su capacidad para conectar con el dolor ajeno. Sin duda. Y eso nos lleva a otro punto crucial, el lenguaje. Otra vez sí. Maese Mercader utiliza el lenguaje como herramienta para explorar la complejidad de la vida. En este caso se centra en el verbo hacer. Hacer. Y lo que me parece fascinante es cómo explora las diferentes interpretaciones de este verbo, desde las acciones concretas hasta las abstractas. Para Maese Mercader, hacer no se limita a la acción física, sino que abarca también la creación, la transformación, la construcción de nuestra propia realidad. Exacto. Es como si dijera, somos los arquitectos de nuestra propia vida, somos los que hacemos que las cosas sucedan. Y esa idea del hacer se conecta con su crítica a la sociedad, ¿no? Sí. A los sistemas que nos impiden actuar, que nos limitan, que nos anulan. Exactamente. Claro, porque para él la acción es fundamental para la transformación personal y social. Sin duda. Y eso nos lleva a otro punto crucial, el ridículo. Porque a pesar de su seriedad, Maese Mercader
No tema el ridículo. Al contrario, lo utiliza como herramienta para desafiar las convenciones sociales. Sí, y lo que es más, lo hace a través de la figura de Don Quijote. Don Quijote. Un personaje que, a pesar de sus locuras, se convirtió en un símbolo de la valentía y la perseverancia. Para Maese Mercader, Don Quijote representa la lucha contra lo imposible, La defensa de los ideales. la búsqueda de la belleza en un mundo prosaico. Es como si dijera, no importa lo que digan los demás, yo seguiré luchando por mis sueños. Exactamente. Y lo que es más, esa defensa de Don Quijote se conecta con su propia visión de la vida, con su rechazo a la mediocridad, con su búsqueda constante de la aventura y la trascendencia. Y, hablando de trascendencia, me gustaría explorar las observaciones de Maese Mercader sobre la complejidad del comportamiento humano. Es un tema que le fascina, sí. Lo llevan a analizar las motivaciones, las emociones, los impulsos que nos llevan a actuar de una u otra forma. Para Maese Mercader, el ser humano es un enigma, Un ser contradictorio. capaz de lo mejor y de lo peor. Es como si dijera, no hay una respuesta fácil para comprender al ser humano. Somos seres complejos, impredecibles, llenos de matices. Exactamente. Y lo que es más, Maese Mercader no se limita a observar el comportamiento humano desde la distancia, No. sino que se implica emocionalmente. Sí. Se conmueve, se indigna, se ríe. Ya veo. Es como si dijera, soy parte de esta humanidad que observo con todas sus contradicciones y su grandeza. Sin duda. Y eso nos lleva a otro punto crucial, el verbo ofrecer. ¿Ofrecer? Sí, una vez más, Maese Mercader utiliza el lenguaje como herramienta para explorar la complejidad de la vida. En este caso, se centra en el acto de dar, de compartir, de entregarse a los demás. Y lo que me parece fascinante es cómo explora las diferentes interpretaciones de este verbo, desde la entrega material hasta la ofrenda espiritual. Para Maese Mercader, ofrecer no se limita al acto de dar algo tangible. No. Claro, sino que abarca también la entrega del tiempo, la atención, el amor. Exacto. Es como si dijera, ofrecer es una forma de amar, de conectar con los demás, de construir un mundo mejor. Y esa idea del ofrecer se conecta con su propia visión de la vida, ¿verdad? Con su generosidad, con su deseo de compartir sus experiencias y sus reflexiones con los demás. Totalmente. Claro, porque para él la vida es un regalo que debemos compartir, una oportunidad para hacer el bien, para dejar una huella positiva en el mundo. Sin duda. Y eso nos lleva a otro punto crucial, la verdad y la mentira. Porque a pesar de su búsqueda de la verdad, Maese Mercader no se presenta como un ser infalible, sino que reconoce la complejidad de la verdad, la dificultad de distinguirla de la mentira. Sí, lo que es más, no se trata de una justificación de la mentira, sino de un reconocimiento de la ambigüedad inherente a la realidad. Para Maese Mercader, la verdad no es algo absoluto, sino una construcción. Que depende del contexto, De la perspectiva. de la interpretación. Exactamente. Es como si dijera, la verdad es escurridiza, compleja, y a veces incluso nosotros mismos nos engañamos. Claro, porque para él la búsqueda de la verdad es un camino que nunca termina, un proceso de aprendizaje constante, de cuestionamiento y de autocrítica. Sin duda. Y eso nos lleva a otro punto crucial, el perdón. Porque, a pesar de sus propias heridas, Maese Mercader reconoce la importancia del perdón, tanto para quien lo pide como para quien lo concede. Sí, y lo que es más, no se trata de un perdón fácil, de un olvido de las ofensas, sino de un proceso complejo, que implica reconocer el daño causado, asumir la responsabilidad y estar dispuesto a sanar las heridas. Es como si dijera, el perdón no es debilidad sino fortaleza. Es la capacidad de superar el dolor y construir un futuro mejor. Exactamente. Y lo que es más, esa visión del perdón se conecta con su propia experiencia, con sus propios errores, con su propia necesidad de ser perdonado. Claro. Porque para él, el perdón es un acto de liberación, una forma de romper con el pasado y abrirse a nuevas posibilidades. Sin duda. Y eso nos lleva a otro punto crucial, el tiempo. Porque a pesar de su aparente resignación a la muerte, Maese Mercader se cuestiona el significado del tiempo, su relatividad, su fugacidad. Sí, y lo que es más, no se trata de una angustia existencial, sino de una fascinación por el misterio del tiempo, por su capacidad para transformar, para crear y destruir. Para Maese Mercader, el tiempo es un río que nos arrastra, pero también es un lienzo en el que podemos pintar nuestra propia historia. Es como si dijera, el tiempo es un regalo que debemos aprovechar, una oportunidad para vivir intensamente, para crear algo que trascienda nuestra propia existencia. Exactamente. Y lo que es más, esa visión del tiempo se conecta con su propia experiencia, con su deseo de dejar una huella en el mundo, con su búsqueda de la inmortalidad a través de sus obras. Claro, porque para él la muerte no es el final, sino una transformación, un paso a otra dimensión, a otra forma de existir. Sin duda. Y eso nos lleva a otro punto crucial, la religión.
Porque a pesar de su escepticismo inicial, Maese Mercader llega a aceptar la existencia de Dios. Sí, pero no sin antes cuestionar la religión, sus dogmas, sus contradicciones. Sí, me llama la atención cómo critica la obsesión de algunas religiones por el sufrimiento, como si el dolor fuera la única vía para la redención. Parece que para Maese Mercader la búsqueda de la felicidad también tiene cabida en la experiencia religiosa. Exacto. Él busca una espiritualidad que no se base en la negación de la vida, sino en su plenitud. Y esta búsqueda lo lleva a explorar prácticas como el Ho'oponopono. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta técnica? No estoy segura de que todos nuestros oyentes la conozcan. El Ho'oponopono es una técnica hawaiana de sanación que se basa en el arrepentimiento, el perdón y el amor. La idea central es que somos responsables de todo lo que ocurre en nuestra vida, incluso de las experiencias negativas. Es una idea bastante radical, ¿no? Asumir la responsabilidad por todo lo que nos sucede, incluso por las cosas que parecen estar fuera de nuestro control. Sí, pero esa es precisamente la clave del Ho'oponopono. Al asumir la responsabilidad, también asumimos el poder de cambiar nuestra realidad. No se trata de culparnos a nosotros mismos, sino de reconocer que tenemos la capacidad de transformar nuestra percepción, de sanar nuestras heridas, de crear una realidad más positiva. Entiendo. En el caso de Maese Mercader, ¿cómo se manifiesta esa práctica del Ho'oponopono? Se ve en su deseo de hacer un perfil psicológico de Dios. Es como si intentara comprender la mente divina, sus motivaciones, sus emociones, a través de las herramientas de la psicología. Es una idea fascinante. Es como si dijera, si puedo comprender a Dios, puedo comprenderme a mí mismo. Exactamente. Y esa búsqueda de la comprensión de lo divino lo lleva a explorar conceptos como la psicopatía. La psicopatía parece un tema bastante alejado de la espiritualidad. Y sin embargo, Maese Mercader lo introduce con naturalidad, como si fuera una pieza más del complejo rompecabezas de la existencia. Al analizar las características de la psicopatía, la falta de empatía, la manipulación, la ausencia de remordimiento, nos obliga a confrontar el lado oscuro de la naturaleza humana, una oscuridad que en cierta forma también está presente en la idea de un Dios que permite el sufrimiento. Es una idea inquietante, pero a la vez muy reveladora. Al confrontar la oscuridad podemos comprender mejor la luz. Exactamente. Y esa búsqueda de la comprensión de la luz y la oscuridad lo lleva a Maese Mercader a plantearse una pregunta fascinante. ¿Qué pasaría si los seres humanos nos comportáramos como el bambú? El bambú. No parece una comparación muy obvia. ¿Podría explicarnos a qué se refiere? El bambú es una planta que tiene un ciclo de floración muy particular. Puede pasar décadas sin florecer, acumulando energía, creciendo en silencio, hasta que llega el momento en que florece de forma espectacular, dando lugar a una explosión de vida. Entiendo. Y Maese Mercader utiliza esa imagen como una metáfora del potencial humano, de nuestra capacidad para crecer en silencio, para acumular energía, para florecer en el momento adecuado. Exactamente. Es como si dijera, no siempre se trata de ser visibles, de hacer ruido. A veces el verdadero crecimiento ocurre en la sombra, en la paciencia, en la perseverancia. Y esa metáfora del bambú me lleva a pensar en la propia Kate y en su camino hacia la fe. Sí, es un recorrido fascinante. Kate nos describe su viaje desde el Islam al cristianismo, un viaje marcado por la búsqueda de respuestas, por la necesidad de encontrar un sentido a su vida. Y lo que me llama la atención es que no se trata de una conversión fanática, sino de un proceso gradual, de una búsqueda sincera, de un encuentro personal con la divinidad. Exactamente. Y lo que es más interesante es que no reniega de su pasado, sino que lo integra en su nueva identidad, reconociendo la riqueza de la diversidad religiosa y cultural. Es como si dijera, la fe no es un dogma, sino un camino, una búsqueda personal, un encuentro con lo sagrado. Sin duda. Y esa búsqueda de lo sagrado es una constante en la vida de Maese Mercader, incluso en sus momentos más escépticos. Porque a pesar de sus dudas, a pesar de sus críticas a la religión, hay en Maese Mercader un anhelo de trascendencia, un deseo de conectar con algo más grande que él mismo. Sí, y eso se ve en su fascinación por el lenguaje, por la capacidad de las palabras para expresar lo inexpresable, para crear mundos para conectar con lo divino. Me llama la atención cómo a lo largo de toda la conversación, Maese Mercader vuelve una y otra vez al tema del lenguaje. Es como si las palabras fueran su herramienta para comprender el mundo, para darle sentido a su experiencia. Exactamente. Y lo que es más interesante es que no se trata de un uso instrumental del lenguaje, sino de una búsqueda poética, de un intento por capturar la belleza, la complejidad, el misterio de la vida a través de las palabras. Es como si dijera, el lenguaje es la llave que abre las puertas del conocimiento, de la emoción, de la espiritualidad. Sin duda, y esa búsqueda de la espiritualidad a través del lenguaje se refleja en su fascinación por la poesía, por la música, por el arte en general para Maese Mercader Marte.
El arte no es un simple entretenimiento, sino una vía de acceso a lo sublime, a lo trascendente. Y hablando de trascendencia, me gustaría explorar cómo Maese Mercader y Kate confrontan la idea de la libertad. Es un tema complejo que los lleva a cuestionarse si somos realmente libres o si estamos determinados por factores externos, por las circunstancias, por la sociedad. Y lo que me llama la atención es que no llegan a una respuesta definitiva, sino que exploran las diferentes perspectivas, las contradicciones, las paradojas de la libertad. Exactamente. Para Maese Mercader, la libertad no es un estado absoluto, sino una conquista diaria, una lucha constante contra las limitaciones internas y externas. Es como si dijera, somos libres de elegir, pero también somos responsables de las consecuencias de nuestras elecciones. Sin duda, y esa responsabilidad implica la valentía de asumir nuestros errores, de pedir perdón, de aprender de nuestras experiencias. Y hablando de aprender, me parece que la conversación entre Maese Mercader y Kate es una invitación constante al aprendizaje, al cuestionamiento, a la búsqueda de la verdad. Sí, y lo que es más interesante es que no se trata de un aprendizaje académico, sino de un aprendizaje vital, un aprendizaje que surge de la experiencia, de la reflexión, del diálogo. Es como si dijera, la vida es una escuela y cada experiencia es una lección. Exactamente, y lo que es más interesante es que Maese Mercader no se presenta como un maestro, sino como un compañero de viaje, un buscador incansable que comparte sus descubrimientos con humildad y generosidad. Y esa generosidad se refleja en su deseo de compartir su conocimiento, su sabiduría, sus reflexiones con los demás. Sin duda, para Maese Mercader el conocimiento no es un bien privado, sino un tesoro que debe ser compartido, un legado que debemos transmitir a las futuras generaciones. Y hablando de legado, me gustaría explorar la última reflexión de Maese Mercader, su deseo de que los seres humanos nos comportáramos como el bambú. Es una imagen poderosa que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio potencial, sobre nuestra capacidad para crecer, para florecer, para dejar una huella positiva en el mundo. ¿Podría recordarnos qué es lo que Maese Mercader admira del bambú? Maese Mercader admira la paciencia del bambú, su capacidad para crecer en silencio, para acumular energía durante años, para esperar el momento adecuado para florecer. Y lo que es más interesante es que esa floración no es un acto individual, sino un acto colectivo, un canto a la vida, una explosión de belleza que transforma el paisaje. Es una imagen hermosa que nos invita a pensar en la importancia de la colaboración, de la solidaridad, del trabajo en equipo. Exactamente, para Maese Mercader, la humanidad solo podrá florecer si trabajamos juntos, si compartimos nuestros conocimientos, si nos apoyamos mutuamente, si creamos un mundo más justo y sostenible. Es como si dijera, nuestro destino está unido, nuestra felicidad depende de la felicidad de los demás. Sin duda, y esa visión de la interconexión humana es la que nos deja Maese Mercader como legado, como invitación a construir un futuro mejor. Es un legado esperanzador, un canto a la vida, un llamado a la acción, y creo que es el mejor final posible para nuestra inversión en el árbol de huellas. Estoy de acuerdo, a pesar de la complejidad de los temas que aborda, a pesar de las dudas y las contradicciones que plantea el libro, nos deja con una sensación de optimismo, con la convicción de que la vida tiene sentido, de que la búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza merece la pena. Y ahora me gustaría hacerte una pregunta a ti como experto en la obra de Maese Mercader. Si pudieras hacerle una sola pregunta, ¿cuál sería? Es una pregunta difícil, hay tantas cosas que me gustaría preguntarle, pero creo que le preguntaría, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te ha dejado la experiencia de estar en esa habitación esperando el juicio final? Es una pregunta muy interesante y creo que la respuesta de Maese Mercader estaría llena de sabiduría, de ironía, de esa mezcla de humor y seriedad que lo caracteriza. Sin duda, y es que Maese Mercader es un personaje que nos invita a pensar, a cuestionar, a buscar nuestras propias respuestas, y creo que esa es la mayor enseñanza que nos deja el árbol de huellas. La importancia de no conformarnos con las respuestas fáciles, de buscar nuestra propia verdad, de vivir con la incertidumbre y de aceptar que el camino hacia la sabiduría es un camino lleno de dudas y de preguntas. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el árbol de huellas. Ha sido un placer compartir este viaje con vosotros y espero que os haya inspirado tanto como a nosotros. Gracias por acompañarnos en esta inmersión y hasta la próxima.